En Zoom aquí nos va a decir que ya está. Ajá. Y lo compartiste en tu página. ¿Yo en Zoom central? Sí. En tu muro. Ok. En mi muro. A ver si es te cierto. confirmo. A ver si es cierto. En teoría ahí debería de estar yo en mi muro. Sí, en tu muro. No sé si en tu muro sale, no está disponible. No sé si está en tus opciones de compartir. Espérame, es que estaba solo yo, no sé por qué diablos. Ya lo puse público. Ándale. Ahorita debería de estar público. A ver, ahorita te confirmo. Por lo menos que sea por el tuyo, ya lo brincamos desde el mío. Pues sí, si no, a ver, la gente se va a espantar ya 5:30. No, sí, ya se fueron. Muchos. A ver. Si les mandas el enlace de Zoom por el WhatsApp, directamente al WhatsApp, lo abres en Zoom. Sí, pero son un chingo. ¿Ves? Son un chingo y se traba. Depende de la configuración, ¿no? Y la UNAM les debe de dar mejor, supongo. ¿Ya entró? Porque si tienen una clase con No 50 alumnos. como algo para que diga que tu amigo está en vivo. ¿Dónde dejé la factura? ¿Factura? Yo suelo perder todo. Ahí está. Zumbador del fondo. Toquen suena. Ya estás. Ya. Ahora sí te veo. Ya. ¿Sabes por qué no abre aquí? Porque es puro anuncio de ella. Y nunca le pusieron el enlace. Listos. Ok. Ahora sí. Ya estamos en vivo. ¿Entran también por la mía? No. No, solo por la tuya. Ok, solo se va a poder por la tuya. Ok, hay que poner mensaje en la mía de que se pasen a la página de Gustavo Víctor Casillas Lavín. También ya le estoy compartiendo la tuya, Pedro. Ah, ok, perfecto. Entonces ya está saliendo en la... Ya está en las dos, perfecto. Gracias, Mauri. ¿De qué? La bronca de esta es que es una versión vieja de la compu. Es más posible que puedan acá. A lo mejor es eso porque mi patrón de para adelante. Pero es la versión de la... Espérate, ya estamos en vivo, ya empieza. ¿No vas a hacer presentación tú? Tienes mute. ¿Ya? ¿Ya me escuchan? Buenas tardes, mi nombre es Pedro Manuel Acosta Granado. Soy investigador del Instituto Nacional de Perinatología, soy epidemiólogo, miembro de
Ciencia para el Pueblo y soy también miembro del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Esta conferencia tiene como tema COVID-19 y Sistema Mundo, y nuestra intención es hacer un análisis del conjunto de los eventos que rodean a esta pandemia, que la anteceden, y también la dinámica que ha seguido y los distintos actores que han participado en ella y cómo nos ha afectado. Le doy la palabra a Gustavo Casillas Lavín, él se va a presentar, ¿sí? Quien es el que va a abordar la primera parte de esta conferencia. Gracias, Pate, por la invitación, gracias a los organizadores y gracias a quienes nos estén oyendo. Perdón por los retrasos técnicos. Y bueno, la parte que originalmente me había solicitado Pedro Manuel Acosta era hablar sobre lo virtual. Y lo que quise hacer es ver cómo nos afecta la técnica en la vida cotidiana, porque si no, no tiene sentido, creo yo, mencionar justamente esto de lo virtual. Esta sería la primera cuestión que quisiera yo abordar. Voy a retomar bastante de lo que ha desarrollado las otras gentes. Algunos de ellos sería Fernando Broncano, a quien recomiendo muchísimo que lean, que busquen su blog. Y básicamente la idea original tiene que ver con lo que sería la visión dentro de la filosofía de la técnica, la visión que tiene la teoría crítica o la escuela de Frankfurt, que es reflexión sobre el impacto de la modernización en nuestra cultura, con autores como Walter Benjamin, Theodor W. Adorno, Horkheimer, y más adelante Marcuse, ¿no? Con los textos como la dialéctica de la ilustración, la crítica de la razón instrumental o el hombre unidimensional, y posteriormente con autores como Freenberg, ¿no? Con su noción del technical code, el código técnico, que serían estas creencias implícitas en el artefacto, que yo vinculo mucho con la idea de cultura material, ¿no? De cómo estas creencias, estas formas de vista de la cultura se vuelven objetos materiales. La idea del Finber del código técnico tiene que ver con que el diseño técnico está orientado por ciertas alternativas que la cultura dominante considera que serían las alternativas viables o deseables, y que finalmente lo que nos dice es que estas alternativas que se eligen al momento de diseñar son las que sirven para mantener la cultura y la sociedad dominantes. O sea, el diseño o la técnica es un mecanismo para mantener el statu quo. Y algo similar nos dice Landon Wiener en esta idea de que los artefactos tienen política. O sea, los artefactos están diseñados políticamente y contribuyen a reforzar las estructuras sociales. Entonces, en esta visión de la escuela de Frankfurt, no se puede separar la técnica del modo en que se realiza concretamente, históricamente. En este caso, esto es el capitalismo de la posguerra, el capitalismo norteamericano, que no es una simple forma de organización productiva o una simple forma de organización económica, sino es una construcción civilizatoria. O sea, es esta idea de dominio cultural y además un dominio cultural planetario. De ahí la idea de sistema mundo, que por sí mismo tendría muchas cosas que discutirse, pero que no vamos a discutir ahorita, este no es el momento. Y también la idea de que maneja un poco Bolívar Echeverría cuando habla de que la modernidad, esta modernidad capitalista, es una modernidad que se expande a todo el planeta y que implica ciertas visiones culturales y cierta forma de entender el mundo y de vivir el mundo. Y justo en este vivir el mundo que nos trae el capitalismo, se vive a través de la técnica, de la tecnología, porque la técnica lleva a la construcción de un cierto tipo de sujeto.
y es un sujeto, es este propio individuo, la fuerza fundamental de reproducción del sistema. A diferencia de la visión del marxismo clásico del siglo XIX, que se centró en la esfera de la producción, en la teoría crítica se centra en las formas de vida, en los hábitos y cómo a través de estas formas de vida, de consumo, se sostiene el sistema. En algún punto Habermas dice esta idea de que, pues sí, finalmente el proletariado europeo se aburguesó, ¿no? Dejó de ser el sujeto revolucionario porque empezó a tener estos patrones de consumo, empezó a tener todos estos bienes, y entonces ya se rompía aquella frase famosísima de que no tenía nada que perder. Ahora resulta que sí tenía que perder, y que estaba reproduciendo el sistema no en la producción, sino en la propia forma de vida. Por eso es que tiene sentido o es pertinente el cuestionamiento a los llamados revolucionarios de Starbucks y de iPhone, ¿no? ¿Por qué? Porque no sería, dentro de esta visión de la teoría crítica, no sería trivial el uso de ciertas tecnologías. El simple hecho de quejarte del sistema, dentro del propio sistema, dentro de las redes sociales, dentro de la tecnología digital, que son los instrumentos creados por el mismo sistema, el utilizar esos instrumentos es una forma de reproducir el capitalismo. O sea, es funcional al sistema de dominación. Entonces tenemos estos artefactos orientados a que el sujeto reproduzca la sociedad en la que vive, ¿no? El diseño, yo hablo como diseñador industrial, y también en el caso del diseño arquitectónico, el diseño sirve como esta forma de mantener el statu quo. Y no nos referimos solo a la idea simplista de que hay diseños que proporcionan estatus. Tener cierto objeto da un estatus social. Sí, eso es cierto, pero es trivial, eso es banal. Hay una cuestión más profunda, es una cuestión estructural, ¿no? La técnica mantiene la estructura de dominación. El consumo de esos productos, independientemente del estatus personal, lo que hace es mantener el statu quo del sistema de dominación. Es una cuestión no anecdótica, es una cuestión estructural. Y entonces, mientras estos sujetos sean sujetos de la técnica capitalista, siguen siendo funcionales al sistema y siempre son viables de ser absorbidos por el sistema. Ajá. Y en ese sentido, dentro de esta visión de la teoría crítica, al capitalismo no le importaría tanto la lucha ideológica, sino la lucha funcional, instrumental. ¿Cómo puedo convertir su malestar en una mercancía? ¿Cómo puedo venderlo? ¿Cómo puede esa molestia, que puede ser legítima, volverse parte del mismo sistema capitalista? Porque recordemos que el sujeto de la modernidad es el sujeto, el ser humano necesitado. Esta idea de la necesidad humana que hay que cubrir, y que se cubre con bienes materiales, esta es una idea propia de la modernidad capitalista, ¿no? Autores como Bolívar Echeverría lo dejan muy claro. El propio Ortega y Gasset hace todo un cuestionamiento a la idea de que la técnica resuelve necesidades o responde a necesidades, y va en ese sentido. La idea de que el ser humano sea un ser necesitado es una idea que es funcional al capitalismo. En otras culturas no había esa concepción del humano. Entonces, este ser necesitado es un ser que no está en plenitud, no es un ser pleno, si estuviera pleno no tendría necesidades, no es un ser que esté en equilibrio con el entorno, porque la necesidad es este desequilibrio también con el entorno. Entonces, este ser que no está en equilibrio, este ser que no es un ser pleno, es el ser que necesita consumir, es el ser que consume, es el ser ideal del capitalismo porque va a tomar todos los productos del propio capitalismo. Y si lo vemos en una visión más de Foucault, sería también el sujeto que no tiene una voz propia. Es el sujeto que no puede hablar por sí mismo, que no tiene este concepto de parresia. Entonces, en resumen, la técnica crea cierto tipo de sujeto y cierto tipo de prácticas sociales. Y esto es una cuestión cultural que tiene que ver con las formas que adquiere la democracia. El ágora griega, que es la idea del nacimiento de la democracia,
la democracia clásica, el ágora es este espacio construido, es este artefacto construido por el ser humano que sería el artefacto de deliberación democrática, donde se reúne la gente. Y tiene sus límites propios de su característica técnica. No acepta tantos participantes, y hay muchísima gente, ya no se alcanza a oír al otro. No se escuchan todos. Y tiene también sus propias formas de manipulación. Cualquiera que haya hecho asambleísmo estudiantil sabe que hay muchas formas de manipular las asambleas. Entonces, cualquiera que haya participado en vivo en los movimientos sindicales, estudiantiles, sabe esto. Y que en realidad no todos tienen la misma capacidad de hacerse escuchar en una asamblea. Por eso era importante esta idea de Foucault de la parresia, ¿no? Que desarrolla en sus textos de la hermenéutica del sujeto y de las técnicas del yo, y que tiene que ver con un término griego de epimeleia geauto. Esto es el cuidado de sí, el autoconocimiento, la preparación de uno mismo con el sentido expreso de poder levantar la propia voz en público, de tener una voz propia y hacerse oír. Autogobernarse primero para plantearse participar en el gobierno de todos. Y por eso era tan importante, de acuerdo a Foucault, que se desarrollara, porque si no, en el caso de la asamblea tienes un sujeto perfectamente manipulable. Un sujeto perfectamente manipulable que no tiene una voz propia, que sigue la voz de los otros y que juega en juegos de esta perversidad democrática que serían, por ejemplo, los linchamientos, ¿no? El linchamiento contra el propio Sócrates, que llevó a su muerte, ¿no? Que llevó a condenarlo y que entonces él se suicida para demostrarle a la asamblea que estaba equivocada. Entonces, Sócrates no le gustaba esta forma de participación democrática por lo mismo, porque se presta ese juego de las masas ignorantes contra las élites educadas, y entonces, por ejemplo, Platón en la República establece que la República debería de ser el gobierno de las élites educadas, el gobierno de los filósofos. Y otros límites que tendría esta tecnología del ágora era que solo era para los hombres, solo era para los ciudadanos, no se admitían esclavos, no se admitían mujeres, no se admitían extranjeros. Era una cuestión tremendamente limitada. Pero lo que podemos sacar de aquí de lección es, primero, que la democracia no es solo, o no es principalmente, o no es, punto, la forma de elegir los gobernantes. Ni tampoco es, como quieren algunas versiones o discurso económico de cierta izquierda latinoamericana, decir la democracia es la igualdad y se acabó. No. Sí es importante la equidad, sí es importante la igualdad, pero no es lo fundamental de la democracia y ni siquiera lo más esencial. La democracia es el proceso de liberación colectiva. Es ese escucharse todas las voces, es esa conversación. Y para eso se tiene que establecer quiénes tienen voz, esto es, quién participa y qué se dice. Y esta sería la forma de evaluar la democracia. Y desde un punto de vista de la complejidad de sistemas complejos serían las interacciones. Cómo interactúan todos los elementos de este tejido social entre sí. Cuáles son los actos y las acciones que se hacen en común, en el entre todos los elementos. Parte de estos actos, una parte importante, son los actos de lenguaje. Por eso es importante la conversación, pero no son solo los actos de lenguaje. Entonces, no solo es importante saber quién participa, quién tiene su voz propia, sino qué es lo que se dice. Si efectivamente lo que se dice es lo que sale de la propia voz o simplemente se repite lo que dicen nosotros. Se repiten las múltiples versiones hegemónicas, nunca hay una sola versión hegemónica, siempre habrá dos o tres que se entretejen y que pueden ser constituyentes una de la otra. Por poner un ejemplo muy simple, en toda la cultura hegemónica que hubo en México en el siglo XX, esta cultura priista ligada a estos tipos de
empresarios televisivos, Televisa y estas películas del cine mexicano y demás, la versión hegemónica era que los pobres son buenos y los ricos son malos. Y ese discurso de los pobres buenos, los ricos malos, de nosotros los pobres, ustedes los ricos, y de todas las telenovelas de Televisa, ese discurso era parte del discurso hegemónico de este país, del discurso de la dominación priista. Y lo mismo los discursos de la independencia y la Revolución Mexicana, donde se reivindica esta lucha, era el discurso del viejo PRI. Si sigues repitiendo ese discurso, sigues repitiendo esa forma de dominación. Cuando a medida que cuestionas ese discurso es la medida en que realmente puedes cambiar esa forma de dominación, porque si no estás bajo la misma hegemonía, no las logras romper. Entonces, si tu régimen no está rompiendo ese discurso, quiere decir que no estás cambiando en realidad nada. Estás repitiendo las mismas formas de dominación. Bueno, tecnológicamente entonces decíamos, el Ágora es un artefacto que permite cierta participación democrática, pero tiene sus limitaciones. El siguiente gran cambio histórico importante probablemente haya sido la imprenta, el surgimiento de la imprenta, que supone un cambio tecnológico que brinda otra forma de deliberación colectiva, ¿no? Otra forma de construir este diálogo comunitario y que implica la democracia burguesa, el surgimiento de la democracia burguesa, el surgimiento del capitalismo mismo, está ligado íntimamente a esto, y donde se vuelven temas las cuestiones de los derechos civiles, la libertad de prensa, y la libertad de prensa implica que cualquiera pueda expresarse, ¿no? Tenga esa voz. Y también producto de esto son las revoluciones desde las guerras de independencia, la Revolución Francesa, todo este periodo es producto, como muchos autores lo han señalado, de este empuje que da inicialmente la imprenta. La izquierda misma es producto de este impulso. Que implica también, tiene sus propias limitaciones, ¿no? Originalmente, pues no cualquiera sabía leer, se requiere un proceso de alfabetización, esto es de acceso de una gran parte de la población a eso que se imprime, pero aun cuando sepan leer y pues sepan qué es lo que se dijo, qué es lo que quedó impreso, no cualquiera puede hacerse escuchar, porque no cualquiera tiene una imprenta. No todos pueden escribir un libro o publicar un periódico. Y de ahí la importancia justo del quehacer de Lenin. Lo que dice Lenin es eso, lo que tienes que hacer es la prensa revolucionaria, darle la voz al proletariado. El siguiente gran cambio probablemente, que es hecho notar por varios autores, es el cambio de los medios masivos como la radio y la televisión. Este es otro cambio técnico que tuvo implicaciones en la deliberación democrática y que abrió la puerta a nuevos agentes, nuevos participantes. Ya no eran solo los hombres o los hombres propietarios o los hombres propietarios que pudieran imprimir, que tuvieran esa capacidad de escribir y publicar, sino ya se abría la clave a otras voces. Por supuesto, había un control de quién tiene la capacidad de transmitir en radio y televisión. Y por de ahí la importancia de los medios como las radios comunitarias, por ejemplo. Son básicas porque justamente cuestionan eso, ¿no? Cuestionan que haya una sola voz que sea lo de los grandes corporativos. Y lo que se dice de esta época, lo que se critica de este medio técnico, que sería la radio y la televisión, es que crean un sujeto pasivo, ¿no? Un receptor. Y esta es una de las críticas que se hace principalmente en su época y que habría que cuestionar si es realmente cierto. Por ejemplo, Michel Desserteaux es un autor francés en la Inventación de lo cotidiano. Michel Desserteaux dice que el consumo no es también una forma de resistencia, que no hay un consumidor totalmente pasivo. Que no es cierto que simplemente recibas y ya, sino tú puedes crear tus propias formas de consumo, puedes cuestionar los significados, puedes
transgredirlos, cambiarlos, y que el consumir también es eso. Y también hay que señalar, creo de forma muy importante, la aparente paradójica, que es que esa instrumentación de la que se dijo que creaba un sujeto pasivo, una generación pasiva a través de la radio y la televisión, sea justamente la generación que creó la rebeldía, ¿no? Los movimientos de los derechos civiles, el antirracismo, los movimientos feministas, el movimiento del 68, los movimientos estudiantiles, y después los hippies, ¿no? Como esta forma de vida alternativa, antisistémica, en resistencia frente a eso. Entonces, realmente no hubo tal generación pasiva creada por los propios medios, ¿no? Como se supondría que habría sido. Lo que sí queda claro en esta época, como nunca antes, y había probablemente antecedentes, pero nunca antes había quedado tan claro como en esta época estamos relatando, que es que la rebeldía también es una mercancía. La rebeldía es un producto también del capitalismo que puede ser aprovechado y absorbido por el propio capitalismo. Y claro, el ejemplo típico que todo el mundo dice es el ejemplo banal de la playera del Che. Sí, el Che se vuelve esta imagen que se vende, se vuelve el merchandise, las mercancías, ¿no? Las figuritas de Carlos Marx, etcétera, ¿no? Pero no se queda ahí, no es una cuestión anecdótica, repito, es una cuestión estructural. El sujeto del capitalismo clásico es el ser humano necesitado, incompleto. Entonces el capitalismo requiere de ese malestar, el capitalismo requiere de la inconformidad para que esos inconformes sean consumidores, para que consuman. Si te sientes pleno, si no tienes inconformidades, no vas a consumir. Y surge en esa misma época, bueno, incluso un poco más adelante, en los 80, surge esta cuestión mercadotécnica del VALS, ¿no? De los valores y estilos de vida. Value and Lifestyle son las siglas en inglés, VALS. Y estos valores y estilos de vida lo que implican es esta segmentación del mercado ya no solo por ingresos y grupo de edad, sino por formas de entender el mundo, implican distintas formas de consumo. Entonces, si tu interés es este segmento del mercado que es más conservador, que su preocupación es la familia y la seguridad, le vas a diseñar el objeto que responda a eso. La gran camioneta que es familiar, que le da mucha seguridad, por lo menos aparente, y entonces ese segmento del mercado va a consumir ese tipo de productos. Pero hay otro segmento del mercado que es el contrario, ¿no? Es el rebelde, es el progresista, es el que va a estar en contra de estos valores familiares. Y ese es otro estilo de vida. La rebeldía no es más que un segmento del mercado para para esta visión. Es un segmento más del mercado y tiene sus propios productos que se diseñan para ese segmento del mercado. Y tenemos empresas como Apple, que es la empresa que en sus inicios se presenta como una empresa rebelde. La empresa que viene a romper la hegemonía de las grandes corporaciones, malditos capitalistas del tipo IBM o Hewlett Packard. Y entonces hacen unos anuncios como este anuncio de presentación de la Macintosh, ¿no? Donde esta mujer viene a romper con el Big Brother, ¿no? Con el gran hermano, ¿no? Y entonces se anuncia la computadora Macintosh como ese producto que va a romper con el control corporativo, que te va a dar instrumentos a ti para tu propia creación personal. Y esto se vuelve el símbolo de Apple hasta que Apple se convierte en eso, en la gran empresa corporativa. Y entonces viene Google, y Google repite la historia como la empresa rebelde que viene a romper la hegemonía de las grandes corporaciones como Apple y Microsoft, hasta que Google se convierte en eso, en esa gran corporación que viene a controlar tus gustos y viene a controlar lo que ves en la red. Y por eso es que la guerra entre los consumidores del ecosistema de Apple contra el ecosistema de Android y Google es una guerra, como todas las guerras religiosas, al final de cuentas adoran al mismo Dios. No hay una diferencia real, de fondo. Finalmente acaba siendo adorador de este Dios. Es muy interesante el texto aquí de Bolívar Echeverría de la religión de los modernos, donde nos dice justo, estos son los dioses que adoramos.
O sea, Bolívar Echeverría retoma la idea del fetichismo de la mercancía de Marx y dice, cuando Marx habla de fetichismo de la mercancía, de que la mercancía se vuelve un objeto religioso, no lo dice. No lo dice en forma simplona, no lo dice simplemente como metáfora, es porque verdaderamente se convierte en eso. Y ahora con los nuevos ecosistemas tecnológicos chinos, ¿no? Da lo mismo si eres Huawei o Android o Apple. A final de cuentas, eres el sujeto ideal del capitalismo. Pero esta no es solo la rebeldía corporativa de Apple o Google, sino también la hegemonía cultural, o sea, de la idea misma de la rebeldía como producto del capitalismo. Las narrativas que nos vende, que se vuelven a narrativas hegemónicas del capital, son los rebeldes de Star Wars contra el Imperio Galáctico. Es la V de Vendetta y este personaje de Guy Fawkes que se vuelve un producto de la Warner y que se vuelve la imagen de la rebeldía y que es aceptado por el mismo Anonymous, que se supone que debería de combatir eso y que sin embargo acepta esa imagen como si nada. Y todos aceptamos que sí, esa es la imagen de la rebeldía, la que nos acaba de vender el propio sistema. Y lo mismo los Juegos del Hambre o Mr. Robot o la que quieran. Entonces, así como en las películas y telenovelas de la época priista, los ricos son malos y los pobres sufren, pero al final triunfan, en todas las películas y series actuales, la rebeldía es deseable. Los rebeldes al final siempre triunfan. La rebeldía es funcional al capitalismo. Es algo que se puede vender y comercializar. Y así es como llegamos pues a nuestra era digital. Ya pasamos por el ágora, por la imprenta, por la televisión. Y ahora llegamos a estos medios digitales, las redes sociales, el internet, la blogósfera, que se abren otros espacios de deliberación y de participación colectiva. Y que son espacios que combinan todas las virtudes y todos los defectos de los espacios anteriores. Hay manipulación como en las asambleas, hay linchamientos, hay fake news. Y estos son también al mismo tiempo los espacios del nuevo activismo. Desde el 94, cuando estallan los zapatistas se dan a conocer muy rápidamente a nivel internacional gracias al impacto de las redes, gracias al impacto del Internet. Sí, estaba la prensa, la jornada, pero más allá de la jornada estaba este impacto internacional que tuvieron a través de las redes. Y después vino con la primavera árabe, y después la campaña electoral de Obama, y también la de Trump, porque es cierto que sí hubo esta manipulación de las redes por parte de la agencia rusa a favor de Trump. Entonces, sí, estos sistemas o estos medios digitales permiten la voz a más gente, dan la visibilidad a otras problemáticas, las mujeres, las minorías, las identidades de género, los migrantes, etc. Entonces tenemos una democracia que se vuelve cada vez más amplia. Ya no son los hombres blancos, ya no son solo los propietarios, ya no son solo estos hombres blancos y las mujeres, sino ya tenemos todos estos distintos agentes. Y lo que se supone que crean estos medios, se dice sería el nuevo sujeto, ¿no? El ciberactivista. La pregunta sería nuevamente, así como cuestionamos si de veras los medios anteriores creaban ese consumidor pasivo, ¿de veras estos nuevos medios crean un sujeto distinto? ¿No? Habría que cuestionarlos. Sí hay nuevas posibilidades, no siempre habría tenido o habríamos tenido cualquiera la posibilidad de ser escuchado en el ágora, o de publicar libros impresos, o de publicar un periódico, o tendría acceso a la radio, a la televisión, pero se supone que sí, mucho más fácilmente tiene la posibilidad de una presencia virtual, de crear un personaje en la esfera digital, de publicar en redes, con todas las ventajas y desventajas que todo eso supone, ¿no? Estamos hablando de lo que se conoce como la industria 4.0, o sea, es una nueva era industrial, con todas las de la ley, con nuevas formas de producción, nuevas formas de riqueza, un nuevo proletariado que no tiene absolutamente nada que ver con el proletariado marxista del siglo XIX, que es un nuevo tipo de agentes sociales. Tenemos un mundo distinto. El problema es que lo seguimos
o lo queremos seguir analizando con la mentalidad y las categorías del siglo XIX, de la industria 1.0 o cuando mucho de la industria 2.0. ¿No? Tenemos una izquierda en ese sentido decimonónica, cavernaria, que es incapaz de actualizar sus categorías y sus formas de análisis. En la industria 4.0 estamos hablando ya no de mercancías, de bienes materiales, no de átomos. Cambiamos los átomos por los bits. No estamos hablando de la energía fósil como el carbón y petróleo, eso también ya pasó. No estamos hablando ya ni siquiera de la electricidad como fuente importante. Ahora lo que estamos hablando es del conocimiento. Estamos hablando del capitalismo cognitivo, ¿no? Y todos los términos estos que corresponden, el Big Data, las redes neuronales, el Deep Learning, la inteligencia artificial, la interacción, la complejidad, el pensamiento sistémico, el Internet de las cosas, la robotización. Estamos hablando de todo eso. Y esto implica los famosos wicked problems, los problemas endiablados, que son problemas complejos multifactoriales que no tienen una sola forma de solución. Y estamos hablando de cuestiones como lo que menciona Fernando Broncano, de las ignorancias estratégicas, ¿no? Estamos hablando de nuevas formas de epistemología, porque estamos hablando del capitalismo cognitivo. Y el capitalismo cognitivo se fundamenta justo en esto, ¿no? En formas de ver el mundo, formas de conocimiento, creencias, el concepto de propiedad intelectual. O sea, propiedad intelectual significa que puedes apropiarte del intelecto, de las ideas, de los conocimientos, y haces los conocimientos mercancía y los vendes y los tomas de la gente. Entonces, el conocimiento no es, nunca fue algo que tiene la gente en su cabeza. Conocimiento es colectivo, pero ese conocimiento colectivo ahora se vuelve propiedad de unos cuantos. Tenemos los mismos problemas de accesibilidad, no cualquiera tiene acceso, hay una brecha digital, pero el capitalismo se encargará de administrar la brecha digital a su conveniencia. Nos va a dar acceso probablemente a la tecnología material, a los objetos, pero no necesariamente nos dará el acceso al conocimiento o a la información, porque eso son la propiedad actual. Y entonces tenemos el ágora, pero no es el mismo ágora con la que comenzamos, es una ágora distinta, que tiene muchos de los problemas del ágora original. Tiene los problemas, ya decíamos, de las manipulaciones y los linchamientos. Menciono muy rápidamente que, pues sí, no es en balde que esta ágora, esta participación de las masas tuviera graves problemas a lo largo de toda la historia, ¿no? No solo Platón y Sócrates, ¿no? El mismo leninismo tenía sus reservas respecto a las masas y la vanguardia y todo esto. No quiero meter mucho más en eso. Lo que sí quiero decir es que esos problemas se repiten en la actualidad. Y llegamos a este punto. El punto estamos en esta era post, ¿no? Lo que nos interesa es el post-COVID. ¿Qué va a pasar después del COVID? Sí vino a cambiarnos el mundo, y el mundo concebido en este sentido filosófico de la relación del ser humano con lo que le rodea. Sí nos vino a cambiar el mundo, no el mundo como el planeta Tierra así en abstracto, sino esta cuestión que vivimos y construimos con nuestras acciones. Entonces sí hay un post-COVID. Pero no solo es la era post por el post-COVID, es la era post por todo, es la postmodernidad, ¿no? No solo esta cuestión de Lyotard de que se acabaron los grandes discursos, que ya se volvió cliché, sino se acabaron de ver muchas de las formas de entender el mundo de la modernidad capitalista, ¿no? En el caso de la técnica y del diseño estamos hablando del postfuncionalismo. Ya no nos importa este discurso del ser humano como ser necesitado, incapaz, sino nos interesa, por ejemplo, el diseño no funcionalista, sino el diseño de experiencias de usuario. Crearle al usuario experiencias vitales a través de la tecnología. Estamos hablando del posthumanismo,
en dos sentidos, en un sentido postmodernidad, que sería el caso, por ejemplo, de la Carta sobre el Humanismo de Heidegger, donde dice que el error del humanismo fue separar al ser humano del resto y darle un lugar especial. Y esto provocó muchos de los problemas, por ejemplo, los problemas ecosistémicos, los problemas ecológicos. Que Sloterdijk responde con estas normas para el parque humano y donde dice, bueno, la respuesta sería una respuesta técnica. Y entonces tenemos autores que hablan de esta idea del transhumanismo, del posthumanismo, como Donna Haraway, como Fernando Broncano, que es la idea de, o Don Aide, por ejemplo, que es la idea del cyborg, ¿no? De los organismos cibernéticos, darnos cuenta que en realidad somos organismos cibernéticos porque dependemos de los objetos técnicos que nos rodean. Son parte ya de nuestro ser. Estamos diseñados en ese sentido. O investigadores del IMAS, por ejemplo, como Oliver López Corona, que habla de tecnobiontes, ¿no? Somos tecnobiontes. Ahí está vínculo entre lo biológico y lo técnico que ya es inseparable en nuestra especie. Y del otro lado, en la acera del frente, podríamos hablar de un movimiento post-marxista, un movimiento post-revolucionario. Un movimiento que se da cuenta que esas categorías marxistas de ese análisis de esa industria 1.0 con ese proletariado del siglo XIX ya no existen. Ese mundo ya se fue y no podemos seguir tratando de analizar el mundo con esa forma de ver las cosas, con esas categorías. Tenemos que construirnos nuestras nuevas categorías. Y este es el punto de la noción del post, o de la idea de la era post, ¿no? Cuando dices esto es post, eso significa que eso ya no es, pero no te dice qué es lo que sí es, qué es lo que viene. Te dice eso ya no aplica, pero no te dice qué podemos crear o construir. Y el problema de las etiquetas post es como el post-it, ¿no? Como estos pedacitos de papel que se pegan, sí, pero ese pegamento dura poco, al ratito se cae. No podemos sostenernos de ese pegamento. Entonces, mi idea sería, o mi propuesta es en realidad es la idea de la complejidad, ¿no? La complejidad como estos sistemas interactivos, como la ciencia de la complejidad, los centros de ciencia de la complejidad que construyen UNAM, no la complejidad simplemente como decir que lo que no es simple, lo que es complicado, no, sino la complejidad como estos sistemas de múltiple interacción que tienen a través de interacción este carácter de propiedades emergentes, de cosas nuevas que emergen. Y en la complejidad lo colectivo no son las masas que siguen a un líder o a una élite, no importa si la élite se llaman intelectuales orgánicos o la élite se llama vanguardia revolucionaria, partido comunista o lo que sea. Ya no son las masas contra la vanguardia, ¿no? Y esas masas que tanta desconfianza le provocaban lo mismo que a Platón, que a Lenin o que a Ortega y Gasset o al propio Humberto Eco, ¿no? Que dice, bueno, el problema de las redes es que le da voz a toda esta bola de idiotas, ¿no? A este ejército de idiotas. Son esas masas ignorantes a las que hay que controlar y a las que hay que dirigir. Por eso es uno la vanguardia, ¿no? Para decirles qué hacer, porque no tienen su propia conciencia. En cambio, yo sí tengo la conciencia de clase de la que ellos carecen. Esta es la idea, ¿no? Pero en la complejidad, esa noción ya no tiene sentido. Lo colectivo en la complejidad es la autoorganización. La autoorganización de estas comunidades, que pueden ser pequeñas comunidades. Lo importante en la complejidad son el concepto, el fenómeno de emergencia, aquello que brota de las interacciones, aquello que brota de abajo arriba, ¿no? Este fenómeno bottom-up. Y entonces, a partir de esta idea de la autoorganización, de la emergencia, del bottom-up, pierden sentido las nociones tradicionales. Pierden sentido. A ver, voy a permitirme compartir un momento mi pantalla. A ver si me da. Bueno, sí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Ok, esta presentación la conocen mis alumnos, la ocupo mucho en mi curso.
Entonces, la idea es que lo importante no son los elementos materiales que componen el sistema, sino lo importante son las interacciones. Y diferentes interacciones pueden crear diferentes formas o diferentes tipos de sistemas. Sistemas que sean radicalmente distintos unos de otros. Y, por ejemplo, si a este sistema le quitamos el elemento central, en un caso se descompone, en un caso se rompe totalmente. En cambio, en el otro caso, el sistema puede seguir siendo funcional. De un lado tenemos un sistema centralizado, jerárquico, dependiente, y en el otro caso tenemos un sistema que puede seguir siendo funcional. Entonces, en este caso del lado izquierdo de la pantalla, este sistema que se rompe, me voy a permitir hacer la analogía, sería como la 4T cuando no esté el Mesías, que es el que lo aglutina todo. Entonces tendríamos por un lado estos grupos de extrema derecha evangélicos, o Romo, que es un pinochetista admitido. Por el otro lado, estos grupos del viejo PRI, ¿no? Los líderes sindicales corruptos, los políticos corruptos. Y por el otro lado, estos grupos de izquierda tradicional, que todos ellos se agrupan en torno a una figura y que cuando no está esta figura ya quiero ver cómo es que van a tratar de mantener ese movimiento que no tiene ninguna coherencia. Otra de las nociones que pierde sentido en la complejidad es el de centro-periferia. Estamos hablando de sistemas que tienen muchos centros y no un solo centro. Otra de las nociones que pierde sentido es lo de cercano y lejano. Cuando tienes múltiples interacciones, lo lejano se puede volver cercano. La educación a distancia no tiene por qué ser distante en términos de la cercanía que puedas tener con los participantes del grupo. Y lo mismo con lo local, con lo que somos nosotros y lo que son los otros. Y ojo, muy importante, ya me pasé mi tiempo, voy a terminar brevemente, pero no quería dejar de decirlo, y me pasé por mucho, perdón, pero justo cuando haces esta división, estos nacionalismos, chauvinismos, etcétera, siempre hay alguien que sale beneficiado y son las oligarquías locales. Son los centros de poder locales los que siempre salen beneficiados de la división. Lo importante en todo caso en estos sistemas serían estos ciclos de retroalimentación. Y los ciclos de retroalimentación implican que tienes tantos ciclos de retroalimentación positiva como ciclos de homeostasis. Esto es ciclos de estabilidad. Eso significa que es tan importante, los cambios del sistema es tan importante, la idea del progreso, como la idea de los ciclos de estabilidad del sistema, la idea de sostener el propio sistema y no tener estas interacciones destructivas que implica el concepto de revolución, por ejemplo. Entonces, por eso se les requiere una izquierda postrevolucionaria que piense más que en esta transformación repentina y violenta, en las transiciones. ¿Cuáles son las formas de transición del sistema? Las formas y por sistema me refiero a las comunidades, a los grupos humanos, tienen sus propias formas de transición, tienen movimientos más orgánicos y flexibles, que van con el estado de flujo del sistema, pero que por lo mismo no se traducen en estructuras permanentes. El 15M en España no se tradujo en una estructura permanente y no le fue muy bien cuando trató de ser absorbido por Podemos. Y encima Podemos terminó como el chalet del dirigente y su esposa en las nuevas élites. Ajá. La geometría política no es tanto horizontal, izquierda y derecha, sino vertical. Es quién tiene el poder, quién lo ejerce, quién tiene la voz y quiénes repiten el discurso hegemónico, quienes no tienen voz propia. Y podríamos hablar también de Occupy Wall Street, que tampoco se pudo traducir en una estructura permanente, lo cual está bien, porque así son las transiciones sociales. Lo malo de no tener una estructura permanente es
que tus pretensiones sean las de control de la sociedad y de toma del poder. Para eso sí requieres esas estructuras rígidas. Si es para la transición social, no son necesarias. Y esto lo entienden muy bien los zapatistas. Los zapatistas, vi un discurso del propio comandante Marcos donde decía eso. Ya no nos planteamos el tema de la toma del poder, sino el tema del trabajo comunitario, que se logra a través de los caracoles. Es la transformación social. Y para eso necesitas sujetos que sean capaces de tener su propia voz, de tener esta parresia, para no ser manipulados en este ágora digital. Bueno, quiero dejarlo por ahí porque creo que me pasé mucho. Gracias. Bueno, ahora me toca a mí. Gracias, Gustavo, una excelente exposición. Y me das cabida, ya me das el pie para empezar con lo que aparentemente sería el tema de la sesión, pero sin lo tuyo no tendría sentido. Y quiero empezar por ahí. Hay dos afirmaciones que hace Gustavo que me parecen centrales. Uno es que ante lo que estamos es ante un cambio civilizatorio. Esa es fundamental. Y este cambio civilizatorio no es producto del COVID. El COVID sí es un momento, una circunstancia que hace que eso se acelere, eso sí. Y que además entren en disputa distintas opciones, tanto el capital como de las resistencias, digamos, para decirlo de alguna manera, ¿sí? A plantear su opción civilizatoria, ¿no? Eso es algo fundamental. Otro asunto que me parece fundamental también de lo planteado por Gustavo es este cambio del tipo de sujeto, hablando de la revolución, ¿no? El sujeto revolucionario ha cambiado radicalmente. Solo voy a poner un ejemplo sencillo y después entro en directo al tema del COVID, que es, por ejemplo, el asunto de los ambulantes. Hace 15 años, en el PRT discutíamos si esos eran o no sujetos revolucionarios, o parte del sujeto revolucionario. Pensar que no hoy en día es perfectamente idiota, ¿sí? ¿Por qué? Porque el capital lo que hizo con eso fue abaratar el costo de la mano de obra y además precarizarla. Lo que nosotros llamamos precarización en el caso de organizaciones sindicales que obtienen contratos colectivos precarios, puta, no tiene nada en comparación con lo que viven los ambulantes. Pero esos son parte de la misma clase. Y nosotros no los vemos así, no los asumimos así. Y en esta pandemia son de los más afectados, ¿sí? ¿Por qué son de los más afectados? Porque están en la calle, por eso. Y porque no hay manera de que no estén en la calle. Ese es su lugar de trabajo, ¿sí? Y aquí empiezo con el asunto ya del COVID. Primero, la primera situación. ¿Cuándo empezó? ¿No? Empezó en China y empezó por allá del final de 2019. Muy bien, ¿no? Ahí empezó. Primer debate entre los chinos y los norteamericanos. Tú tuviste la culpa, yo tuve la culpa, tú estuviste metido aquí, tú no soltaste el bicho. En fin, el bicho fue formado, fue creado, ¿no? ¿Vale la pena discutir eso? ¿Importa? No, en lo absoluto. Si fue o no creado, no importa. Actualmente las armas biológicas pueden ser muy naturales, sin ningún cambio tecnológico, sin ingeniería genética, y son tan dañinas como una que le pongan ingeniería genética. El problema es qué tanto impactan y qué tanto es posible controlarlas, ¿sí? Y su nivel de contagiosidad, su nivel de infectividad, su patogenicidad, todo eso, que son términos médicos que implican qué tanto se disemina un bicho, qué tanto enferma, qué tanto es capaz de seguir una línea progresiva de distribución. Bien, entonces, ocurre este fenómeno. Se presenta un bicho
SARS-CoV-2, le pusieron como nombre, que aparece en Wuhan, en China, aparentemente en un mercado, ¿no? En donde se venden productos que son de origen natural, silvestres completamente, ¿sí? Y que probablemente tenían contagio de un bicho como este, ¿no? Se ha hablado de que el vector que nos trajo al SARS-CoV-2 fue el murciélago y el pangolín. Y sí, puede estar demostrado, y es cierto, ¿no? Pero es lo de menos también. Porque como estos hay muchos más, y los sistemas de vigilancia epidemiológica veterinaria de muchos medios silvestres ya han reconocido estos peligros, y el mismo SARS-CoV-2 estaba también entre ellos. Entonces, aquí tenemos ya otro problema. Sí se sabía del peligro y de la posibilidad que esto surgiera. ¿Y por qué no se hizo nada? Primera pregunta, ¿sí? Que hay que responder, ¿no? No sé, no lo voy a responder ahorita, pero hay que responderla. Segunda pregunta, ¿sí? Muy bien, ya tenemos el bicho es altamente contagioso y parece ser que mata a muchos, ¿no? La verdad es que no son tantos, ¿no? Mata a 1 de cada 100 o hasta 2 de cada 100 que se enferman, o que se infectan, mejor dicho, porque no enferman la mayoría. Esa es otra cosa que hay que reconocer. El 70-80% de las personas infectadas ni siquiera van a manifestar síntomas, ni siquiera, ¿sí? Y de los que quedan, la mayoría van a ser leves y solo muy pocos van a tener efectos graves, o sea, van a padecer una enfermedad grave que puede ser mortal. Bien, eso ya lo sabemos, nos lo dice López-Gatell, ¿no? Nos lo anuncian, nos lo dice muchas veces. Pero entonces, aquí enfrentamos ya otra situación. Vamos a ver entonces cómo responde el sistema de salud de cada país ante un fenómeno como este. Y cómo responde un sistema que se organiza, que se coordina internacionalmente como es la OMS ante esta situación. Entonces, ahí ya empezamos otra vez con problemas, ¿no? Se tardaron en dar la emergencia, ¿no? Y la razón de tardarse tiene que ver con algo que dijo Gustavo, ¿no? En esta dinámica nueva, civilizatoria, ¿no? El mercado sigue prevaleciendo y no había que cortar el mercado, no había que impedir el flujo de mercancías. ¿Por qué? Porque significaba pérdida de ganancias. Se acabó. Ahí está la razón de por qué el retraso de la declaración de la pandemia. Y si se retrasa la declaración de la pandemia, entonces tenemos un impacto de salud que va a presentarse en muchos países de manera bastante amplia. ¿Por qué? Porque el bicho es muy contagioso, ¿sí? En nuestro caso, por ejemplo, en marzo tuvimos nuestro primer caso, ¿no? Y el número creció exponencialmente en tan solo 3 semanas, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso desde el punto de vista epidemiológico? Soy epidemiólogo, ¿sí? Que vamos a tener que actuar sobre los contagiados, sobre todos, los que tengan o no enfermedad. ¿Por qué? Porque el primer reconocimiento que hizo la OMS y que hacen todos los médicos, y López-Gatell también, es que los que no están enfermos pero están infectados contagian, y contagian igual que los otros, ¿sí? Entonces, un sano, ¿sí? Infectado, un individuo sano infectado que anda circulando por ahí, infecta, ¿no? Y reproduce otros como él, sanos, que están infectados. Bien, si esto es cierto, también, y lo es, ¿no? Entonces aquí tenemos ya otro problema del sistema de salud. ¿Cómo actuar? ¿En qué actuar? Gustavo habla de las comunidades, de la organización de las comunidades, de los procesos de autoorganización como fenómenos emergentes incluso.
y como sistemas complejos también. Bien, pues así sucede también con la pandemia. La respuesta a la pandemia debiera darse al nivel en el que se presenta, es decir, en la comunidad. Y ahí debería estar la intervención más importante del sistema de salud. Ahí debería estar el grueso de la inversión y está al revés. Está en los hospitales. O sea, los sistemas de salud en todo el sistema capitalista, no solo por la desinversión, están al revés y están al revés desde hace más de un siglo. O sea, no es necesario pensarlo en términos del neoliberalismo. No, es un fenómeno del capital. ¿Sí? Y es un fenómeno que incluso puede ubicarse hasta el siglo XVI con la formación de los hospitales. Antes de ese siglo, todo el mundo se atendía en casa. Hay en la historia de la medicina un caso muy particular, ¿no? Que es de Ignaz Semmelweis. Él era un húngaro que vivía en esa ciudad que comparte las dos nacionalidades, ahorita se me fue el nombre, pero lo de menos, ¿no? Y él atendía pacientes obstétricas, o sea, mujeres que se embarazaban, ¿no? Y en donde él atendía, había una alta tasa de incidencia de infección puerperal. Y enfrente del hospital donde atendían los médicos estaban las monjas, que atendían también a las mujeres embarazadas y sus embarazos, y por lo tanto sus partos. Y resulta que tenían tasas de infección más bajas, ¿sí? Semmelweis hace la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué allá hay menos infección, su tasa de infección, que acá, donde estamos nosotros, ¿no? Quiero hablar de causalidad, eso es de lo que quiero hablar, porque tiene que ver con COVID. Lo van a notar después. Entonces, Semmelweis hace muchas preguntas, ¿no? Y entonces va desde, a ver, ¿qué pasa aquí? Se infectan porque aquí pasa el cura y entonces hace toda una serie de movimientos y toca su campanita, ¿no? Y allá no lo hace, ¿no? Bueno, pues quitamos al cura y siguen las tasas igual, ¿no? Entonces el cura no es. ¿Qué otra cosa será? Pues será que el horario, que se atienden en horarios diferentes, ¿no? Tampoco. En fin, se exploran varias hipótesis. Y ocurre un accidente. Koleschka, que es un colega de él, pero que es patólogo, sí, muere de una infección sistémica, ¿no? Una sepsis, como se le denomina en la medicina, ¿no? Y en esa sepsis, las lesiones que ve Semmelweis, dice, paz, mecha, son iguales que las mujeres que mueren por fiebre puerperal. ¿Qué diablos pasó aquí? Es hombre, ¿no? Y entonces va para atrás y se da cuenta de que su compañero tuvo un accidente, se rajó con el bisturí un dedo cuando estaba haciendo una necropsia, una autopsia. Y por tanto, hoy cualquiera de nosotros dice, pues se contagió de un bicho, se infectó. Eso lo decimos nosotros. En ese entonces no se pensaba en bichos. ¿Sí? Y tampoco se veía a los bichos, ¿eh? Entonces, Semmelweis dice, entonces, la razón de la infección mayoritaria de nuestras mujeres es que nosotros transmitimos sustancias, ya no me acuerdo el nombre, pero tiene una aseveración así como maléficas, ¿no? Sí, que están pútridas en el tejido muerto de las personas, ¿no? Y eso ocurre también en las mujeres en su embarazo y al dar a luz. ¿Y por qué se contaminaron? ¿No? Y entonces le busca, no les voy a hacer el cuento largo. Semmelweis descubre que todos los estudiantes de medicina y de obstetricia que estaban con él, y ellos a veces también, los médicos ya adscritos, la primera visita que hacían al hospital era a patología. Y en aquel entonces lavarse era un sueño, ¿eh? ¿No? O sea, el médico que salía del área de patología, de donde se hacen las necropsias, lleno de sangre y
y además sucio y sudando y demás, ese era un medicazo, ¿no? Y entonces él iba a hacer visitas. Y la visita obstétrica significa poner las manos en donde van a nacer el niño. Hoy en día sabemos que si esas manos no se lavan, o no se les pone un guante, o no se esteriliza todo el contexto en donde va a suceder el parto, esa mujer corre el riesgo de tener fiebre puerperal y el niño puede también tener infección. Pero la de mayor riesgo es la mujer. ¿Por qué? Porque va a tener tejido expuesto, porque al nacer el niño, su útero está sangrando, hay pérdida de tejido y está el tejido al vivo. Está tejido vivo, abierto al aire, ¿sí? Expuesto. Y entonces fácilmente contaminable. Ahí no hay todo el resto de las capas de epitelio que protegen a un útero que no está en parto, ¿no? Entonces, ahí tenemos una explicación, ¿no? De cómo ocurren las cosas, y él propone, y lo tiran de loco, ¿no? Que lo que hay que hacer es lavarse las manos y usar lejía, ¿no? Y resulta que cuando él usa lejía y el grupo de aquellos que lo apoyaban lo hacen, pácatelas, bajan las tasas, igual que con las monjas, ¿no? Y luego lo tiran de loco y él muere loco, ¿no? Muere con demencia. Pero ¿y qué tiene que ver eso con COVID? ¿No? Hay varias cosas que tienen que ver con COVID, de esta historia. La primera, ¿no? Es entender cómo se contagia, ¿sí? Por el aire, por las manos, por todo eso, es cierto, ¿sí? Pero tenemos que entender ese contagio en el contexto de las comunidades, de las formas como viven las personas. Ese es el vínculo con la charla de Gustavo otra vez. O sea, tenemos un fenómeno que se reproduce en las comunidades, en donde ellas viven, en donde ellas trabajan, en donde ellas van a comprar, en donde ellas estudian, en donde ellas conviven en general, donde viven su existencia. Pues es ahí donde hay que incidir, ¿sí? En Vietnam y en Cuba, que han sido los dos países más exitosos desde el punto de vista del control de la pandemia, el sistema de salud está puesto al revés con respecto al nuestro. O sea, lo primero es la salud comunitaria, y lo primero son los promotores de salud, y los médicos que van y visitan, y las enfermeras que están en todos los centros. Por ejemplo, atendiendo, no como aquí, al que tiene diabetes, al que tiene hipertensión, al que es obeso, al que tiene cáncer, al que tiene enfermedad autoinmune. Están con ellos, porque ellos son de alto riesgo. Pero nosotros, ¿qué hacemos? El lugar a donde se van a atender lo cerramos y lo convertimos en el hospital COVID, y no le damos opción para atenderse. ¿Sí? Entonces esos pobres están expuestos, y cuando los agarra el COVID, pues que Dios los ampare, y se los llevan la mayor parte de las veces, ¿no? Con las patas por delante. O la otra estrategia que me parece la más absurda de las que han hecho, ¿no? Esta que hicieron, usted llame al 911, ¿no? O al de Locatel, ¿sí? Y uno llamaba, ¿no? Yo tengo síntomas, bueno, se toma esto, ¿no? Se toma su mejoralito, que le llaman de otra manera, pues ya saben ustedes cómo se llama, ¿no? El producto mágico contra el COVID, ¿sí? Y entonces uno se tomaba eso y tomaba una serie de acciones y se ponía cubrebocas, y entonces todo el mundo alrededor hacía cosas semejantes, ¿no? Entonces, lo que ocurría es que se quedaban en sus casas, ¿sí? Y la mayor parte de las veces me tocó, o sea, por razones personales y de trabajo, tuve que ir a Villahermosa la semana antepasada, estuve allá 10 días, y paso, mecha, en casas completas, familias completas contagiadas, ¿no? Con la supuesta supervisión y vigilancia de médicos que los habían atendido. O sea, ¿qué está pasando? Que esto que Gustavo llama los sistemas emergentes, sistemas en los cuales algo cambia, y cambia todo en cualidad, no en cantidad, y un cambio cualitativo está ocurriendo en la gente que se contagia. Y
Y entonces nosotros tenemos que actuar en ese cambio cualitativo, entender y adaptarnos a ese cambio cualitativo. Está canijo en el sistema de salud de México porque está hecho al revés, está hecho para que te lleven al hospital, ¿no? Por eso mucha gente no ha muerto en el hospital, ¿no? Hay muchísimos, la mayoría, que no mueren en el hospital. No les da tiempo y no están siendo atendidos. Y en el hospital también mueren porque las tasas de infección de los trabajadores de la salud son verdaderamente impresionantes. Y eso obedece a un desabasto de todo tipo de material requerido para trabajar en forma segura y atender a los pacientes de COVID o no COVID. Porque si yo no tengo ese material de forma segura, tengo dos posibilidades. Una, o me infecto, o dos, infecto. ¿Sí? Y esas dos circunstancias no están siendo consideradas tampoco en la explicación que están dando del fenómeno. Bien. Entonces, ahora vayamos a la estrategia, ¿no? La primera es todo con base en la ciencia, ¿no? Así dice López-Gatell, ¿no? Lo que no esté comprobado científicamente no se va a hacer. Bueno, eso es otra de las mayores mentiras de la medicina alopática, ¿no? La medicina alopática no funciona, ¿sí? No se basa en todo conocimiento científico, eso no es cierto. La mayor parte de la atención médica del sistema de salud de cualquier alópata se basa en la experiencia empírica, ¿sí? Que no está necesariamente validada científicamente. Y sin embargo es correcta, funciona y cura, o protege, o controla. Pero eso también sucede con la herbolaria, y eso también sucede con la acupuntura, y eso también sucede con la medicina homeopática, que es negada por los alópatas, por la visión hegemónica de la medicina. Y aquí voy a otro de los elementos que señala Gustavo. Esta condición del discurso hegemónico, de aquellos que controlan la verdad, que controlan el sentido de lo que tiene un sistema, en este caso el sistema de salud, para atender una necesidad que está ocurriendo producto de una pandemia. Entonces, lo que en ese sentido se está presentando es una negación, ¿sí?, de cualquier otra opción alternativa de conocimiento. No me jodan, compadres, ¿no? La humanidad ha vivido así toda la vida, desde que existe como tal, y ha sido exitosa por eso, porque es variada. Y eso de que el método científico es uno, o sea, el que lo diga está loco. Sí, está pero bien loco. O sea, porque para empezar, no todas las disciplinas tienen el mismo método, para empezar, ¿no? Y segundo, cuando una disciplina llega a un nivel de desarrollo determinado, lo dice Kuhn, ¿sí? De repente hay que cambiar para entender lo que está ocurriendo, porque lo que está ocurriendo, algún nuevo fenómeno, ya no es entendible con el paradigma previo. Hay que cambiar el paradigma. Así dice Kuhn. Y tiene razón. Y también Kuhn tiene razón en otra cosa. Ese paradigma es determinado socialmente y es defendido socialmente, ¿sí? Y el necio que dice que hay una nueva forma de entender al fenómeno que está viendo, cualquiera que sea en la física, en la química, en alguna ingeniería y en la medicina, ¿sí? Se tiene que poner muy necio para sostener su punto de vista porque nadie le va a creer, porque su forma de aproximarse al fenómeno rompe completamente con las estructuras de pensamiento previas. Y eso está pasando aquí también. Sí. Pero aquí no solo pasa porque hay, digamos, un fenómeno nuevo. No, está pasando porque hay un interés atrás. Y ese interés atrás está en la OMS particularmente. Y está muy claro, ¿no? La OMS está financiada no por los estados. Esos son una parte de los que aportan el financiamiento de la OMS, sino por gente como Zuckerman o como Bill Gates o como el banco James C. Cannon o como otros así, los Rockefeller, ¿sí? Que son los que
son más conocidos, ¿no? Porque son gringos, pero hay de otros lados, ¿no? Que también están incidiendo en los sistemas de salud, ya sea globales o locales, regionales, ¿no? Y que inciden sobre las formas de atender. Aquí nos está pasando con, pues, gente como Slim, ¿no? Y Salinas Priego, que inciden en las políticas de salud, ¿sí? Y en las formas de atender, y en las formas como apoyan con donativos, ¿sí? Ciertas prácticas médicas. Esas prácticas médicas que favorecen ese modelo de acumulación de capital, ¿sí? Porque ese es el otro punto que hay que considerar. La atención a la salud, y por tanto la salud, es una mercancía para el capital. Gustavo lo dijo muy suavecito, porque él estaba hablando de otra cosa, pero yo lo digo de la siguiente manera. Por ejemplo, veamos un hospital. El que quiera, cualquiera. Puede ser uno de los institutos nacionales de salud donde se está el INER, por ejemplo, donde es un centro COVID. Y ahorita me acuerdo del Hospital General, hace 3 semanas yo tenía consulta un lunes porque hay sospecha de cáncer de próstata, me presento a mi consulta y me dicen, hoy usted ya no puede atenderse porque este es, a partir de hoy, un hospital COVID. ¿Y dónde me atiendo? Ah, no, esperemos a que pase la pandemia. Bueno, evidentemente me fui a atender a otro lado, ¿no? Por fortuna, sí, ya me están atendiendo bien y voy a tener la biopsia que debo tener. Pero imagínense que esta persona no soy yo, sino es un paciente con diabetes descompensada. ¿A dónde lo mandan? No hay quien lo atienda, ¿sí? Y si le da COVID, que Dios lo ampare y que se lo lleve en buenos términos, ¿no? Esa es la situación, ¿sí? Clínicas cerradas, hospitales cerrados, sin plantearse la opción de cómo atendemos, sobre todo, a los de mayor riesgo, a los viejos, ¿sí? A los diabéticos, a los hipertensos, a los obesos, a los que tienen padecimientos autoinmunes, a los que tienen cáncer, cualquier tipo de cáncer, ¿sí? Y es patético ver, lo veo en el instituto donde yo ya soy jubilado, pero ahí trabajé, en el Instituto Nacional de Perinatología. Están enviando a trabajar y haciendo trabajar a gente de mayores de 60 años. Cuando la norma establecida y el discurso oficial dice que no, pero eso no es solo el caso en perinatología, lo es en un montón de hospitales. Y entonces, ¿qué está pasando? O sea, primero las ganancias, ¿sí? ¿Por qué digo primero las ganancias incluso en un hospital público? Porque ha habido en los hospitales públicos un proceso de privatización impresionante. ¿Qué es la privatización en un hospital público? Evidentemente no son el Ángeles, ¿no? O sea, no dejaron de ser un hospital público y se convirtieron en un hospital privado. No. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, el servicio de farmacología, o sea, los que suministran los medicamentos ya está subrogado. Entonces, una empresa va al hospital y es la que se encarga de distribuir los medicamentos al paciente que lo requiera, según se vaya demandando. Pero una empresa como esa opera con la lógica del capital. Primero la ganancia, ¿sí? El otro caso, ¿no? Que a mí, como me tocaba trabajar sobre sistemas de información, yo estaba muy vinculado con computadoras, ¿no? Y entonces, de repente, en los hospitales y en general en el gobierno federal, se ha planteado que no se deben comprar computadoras, se deben rentar, ¿no? Bueno, si rentas computadoras, ¿quién gana, no? Gana el que renta la computadora, ¿no? Y como hay que renovar cada 2 años y se licita y ustedes saben lo que está atrás de todo eso, pues entonces hay una salida de dinero, un flujo de capital de un lado a otro. En este caso, del hospital público a un individuo privado. Y ya ni hablar de todos los servicios subrogados
¿no? Como los que está viendo ahorita de que, bueno, si te tienes que operar de las amígdalas o un apendicitis o algo, te vas al Ángeles. Y el Ángeles cobra la tarifa que no dudo que sea semejante a la de los ajustadores de estas aseguradoras, ¿no? O sea, que barato no es, ¿sí? Y no es el costo, para nada, que se tendría si ese mismo caso se atendiera en un hospital público. Entonces, ¿qué es lo que está en el fondo entonces de lo que estoy diciendo? El sistema de salud de nuestro país es un sistema de salud capitalista, neoliberal, además, ¿sí? Para hablarlo sin ambigüedades, ¿sí? Y eso de que la 4T está cambiando, que ya no es neoliberal, bueno, pues que el chiste que se lo cuenten a quien sea bastante bruto, ¿no? Porque todas las 4 principales acciones del gobierno de López Obrador son totalmente neoliberales, tanto el Tren Maya, como el transísmico, como el aeropuerto de Santa Lucía, como el centro de generación de energía eléctrica a partir de agua en Morelos, y empezando para contar, ¿no? Y bueno, y ni hablar de lo que pasa con la policía, ¿no? La creación de la Guardia Nacional, ¿no? Cuando López Obrador se había opuesto a eso en toda su campaña anterior, y cuando todos los de la izquierda dijimos eso no, ¿no? Y la otra, que tiene que ver con lo que se está haciendo en términos de salud y educación, ¿no? Y en general en el gobierno, ¿no? Jamás en la izquierda se había aceptado, ¿no?, que un gobierno aplicara planes de austeridad. Ahora son parte del proceso progresista de la visión del señor López. Caray. No, bueno, yo sí soy de izquierda, ¿no? Y de la izquierda anticapitalista. Él es de la izquierda, pero de la izquierda liberal, burguesa, ¿sí? Y de esa que además está asociada con los protestantes, ¿no? A los que no les negó el registro ahora, aunque cambiaron de nombre, ¿sí? Entonces, estamos ante un fenómeno, de la atención de la pandemia, que tiene que entenderse como un fenómeno de clase, ¿sí? Porque además a los que más nos está pegando somos a los de menos ingresos, ¿sí? Por 2 razones. Porque solo somos los que estamos más jodidos en términos de salud y somos los que tenemos menos capacidad para acceder a servicios de salud apropiados, ¿sí? O sea, el problema del acceso a los servicios de salud depende de cuánta lana tienes, ¿sí? Y en ese sentido, el modelo de atención actual no ha cambiado nadita con respecto al anterior, es decir, el de la 4T, el de Calderón, el de Peña Nieto, y donde empezó el asunto más grave, que fue con el de Fox, con la propuesta de Frank de hacer el seguro popular. Todos esos son modelos en los cuales el planteamiento es muy sencillo, ¿sí? ¿Tienes dinero? Tienes muy buena atención de salud. ¿No tienes dinero? Bueno, te damos esto. Y puedes atenderte. Sí, claro. ¿Te vas a morir? Vas a tardar un poquito y te vamos a poder sobrellevar un buen rato, pero te vas a morir, ¿no? Si estás muy mal, te vas a morir, ¿no? Hay algunos programas buenos, no lo niego, ¿eh? Hay algunos programas bastante buenos, ¿sí? En donde incluso el costo es gratuito, ¿no? Para algunos niños que nacen con enfermedades graves y que son seguidos en su tratamiento gratuito durante toda su infancia hasta su adolescencia. Y tienen seguimiento después. Eso me parece correcto. Pero esos no son nuevos. Esos no son de Andrés Manuel. Esos vienen de antes, ¿sí? Este asunto, por ejemplo, de la comida chatarra, está chistosísimo, está buenísimo para comentarlo, ¿no? Se dice, la comida chatarra es mala, causa enfermedad, ¿sí? Bueno, pues vamos a ponerles una etiqueta. Quítate de la etiqueta, o sea, sencillamente quítalos del mercado. O sea, la iniciativa correcta es quítalos del mercado. No les pongas la etiqueta grande, chiquita, azul o verde, o roja o anaranjada, que es lo que más vemos los seres humanos, ¿no? No, quítalos del mercado, ¿sí? O la otra, nacionaliza todo lo que es la producción de alimentos, ¿sí? O uno que tiene que ver con salud.
Hasta 1994, antes del TLC, nosotros éramos totalmente independientes y autosuficientes en la producción de vacunas, de todas las vacunas. El TLC lo que hizo fue echar para atrás eso, ¿no? Y no solo se privatizaron cosas como, por cierto, Teléfonos de México, ¿no? O cosas así, o TV Azteca, que también era del gobierno, ¿sí? Se privatizaron cosas como en la producción de vacunas, la producción de medios para cultivo y para diagnóstico, y un chorro de otras cosas en salud, ¿sí? México era, por ejemplo, todavía en los años 90, el principal país en tratamiento de cardiópatas, ¿no? Y se fue para atrás, ¿no? Porque todo lo que significaba la transformación esta de mercantilizar cada vez más la atención a la salud fue deteriorando todos los procesos que había autónomos, independientes, ligados al desarrollo de la ciencia, ¿sí? En nuestro país. Los institutos nacionales de salud en general, que son una maravilla, ¿no? Instituciones de las cuales debemos estar orgullosos, como de la UNAM o del POLI, ¿sí? Han sido instituciones que han venido deteriorándose, pero dramáticamente. Hoy en día, o sea, yo, a Gustavo lo estoy viendo y yo me veo también, ¿no? Dice, que Dios me ampare, ojalá y muera hasta que, sin que deje de trabajar, porque si dejo de trabajar, mi pensión es precaria, ¿sí? Y eso es gravísimo, porque entonces, evidentemente, no existe la posibilidad de un reciclamiento del personal académico, ¿no? Y ni administrativo también, porque ahí se mueren, porque yo aquí me muero porque tengo prestaciones y los sobresueldos y todas las demás cosas que me dan, me permiten vivir una vida digna, no más que eso, ¿sí? Y ese es el punto también sobre el que hay que ir, ¿no? Se ha hablado, por ejemplo, de la necesidad, y tiene que ver con COVID, ¿no? De dar un ingreso mínimo universal que garantice que la gente va a tener acceso a todas las cosas básicas que requiere para comer, para vestirse, para atenderse en la salud, para estar bien. No para irse a Cancún, ¿no? Ni hacer un viaje a Disney, ¿no? O visitar París y entrar al Louvre. Nada de eso, ¿no? Sencillamente para vivir dignamente, ¿no? Entonces, una medida buena, se incrementó el salario mínimo, pero no suficiente, ¿sí? Y no se abarcó a otros sectores que son de trabajadores como los que ya mencioné, los ambulantes, y muchos otros más, que requieren ese ingreso como cualquier ser humano, y eso debería estar y está en el derecho a la salud y en el derecho a la vida y en los derechos humanos. Pero esos que son derechos establecidos en letra, en libros que nosotros tenemos, están ahí, ¿no? Y se interpretan por los diputados y los senadores y por el presidente y por los gobernadores y los presidentes municipales y todos los que gobiernan según como les conviene, ¿no? Entonces, este es el punto. Hay varias acciones que hay que tomar. Sí, hay varias, muchas, ¿no? Una ya la mencioné. Uno, nacionalizar todo lo que es la producción de aquellos bienes que se requieren para la atención a la salud de los pacientes de COVID. Todo, lo que sea, ¿no? Respiradores, por decir algo, ¿no? Que fue un fracaso, por cierto, la iniciativa de CONACYT al respecto, ¿no? Y que podían no haberlo sido, ¿eh? Teníamos todos los elementos tecnológicos y científicos para hacerlos, pero no se hizo. Y no se hizo porque se obedece al marco del sistema capitalista. Ese es el punto. Esa es la razón por la que eso no avanzó, ¿sí? Porque había que entrar en acuerdo con empresas privadas para ver de a cómo eran los costos de cada una de las partes, ¿no? Y la otra es que había que entrar en competencia con los imperialistas como Estados Unidos, como Japón, como Alemania, como Francia, como Italia, en fin, como Inglaterra, que querían, o China, que querían que primero llegaran esos bienes a ellos y después para los demás, ¿no? Como ahora está sucediendo con las vacunas, ¿no? Y ahí entro en otro tema, el de las vacunas, ¿no? ¿Son necesarias realmente? ¿Sí? ¿Y son todas iguales? ¿Tan eficaces unas como otras?
Realmente son muy variadas, ¿no? Y eso debería ser, como lo fue en algún tiempo, ¿no? Un producto y un bien de la humanidad. Es decir, deberían ser gratuitas. Y si es la OMS, que sea la OMS, o si son los países, que sean los países, pero que se nacionalice, que se expropie a las farmacéuticas, al menos de la producción de vacunas, ¿sí? Y que entonces se distribuyan igual en todo el mundo, sin distinción de si eres rico o si eres pobre, si eres una nación como la de los africanos, o si eres una nación como Canadá, o como Suecia, o como Finlandia, o como París, o como Francia, perdón. O sea, no, parejo, ¿no? Porque entonces sí aplicamos los derechos humanos para todos. Entonces, ahí hay un elemento que hacer. Otro es darle la vuelta al sistema de salud. O sea, a mí me preocupó mucho cuando supe de la salida de Cristina Laurel de el aparato de dirección de la Secretaría de Salud. Evidentemente había ahí a una especialista en salud sanitaria, en salud pública, ¿no? Que tenía una visión comunitaria, ¿no? Tengo mis diferencias con ella, pero no puedo negar que tenía una visión mucho más progresista que la de López-Gatell, ¿no? Y se le echaron, y fue López-Gatell además, ¿no? El que estuvo en el asunto. ¿Sí? Entonces, tenemos ahora, entonces, una necesidad de hacer un proceso de organización en las comunidades, porque hay otro elemento que hay que atender en esta pandemia y en el COVID. El que se enferma de COVID, como el que se enferma de diabetes o de cualquier enfermedad, no solo enferma de eso biológicamente, enferma psicológicamente y enferma socialmente, ¿sí? Y eso hay que atenderlo. Hay que atender las crisis, hay que atender el miedo, hay que atender la soledad, ¿sí? Hay que atender la falta de todo. Porque es de falta. Porque necesitamos estar con los demás. Los seres humanos somos seres sociales, ¿sí? Seres que necesitamos estar en interacción para vivir. Ya desde hace mucho se sabe, por ejemplo, que los niños que entran a hospitales, cuando son atendidos, si sus papás están presentes, se mejoran más rápidamente y pueden a veces sanar, si es posible sanar, ¿no? Pero eso pasa con los viejos y pasa con los demás, ¿no? Cuando uno recibe una visita, cuando está enfermo en un hospital, sonríe. Hay hasta una película con Robin Williams, ¿no? Que dice que la risa cura. Pues sí, pero el señor López, los dos López, lo que hacen es meter miedo, ¿no? Y quitar la risa. Y no estoy diciendo que me burlo del COVID, no estoy diciendo que hay que despreciar lo que es, no, para nada, no soy tampoco como los imbéciles de Frena y toda la derecha de los medios, ¿no? Que critican porque quieren más control, porque quieren que además el gobierno haga cosas que evidentemente no va a hacer, ¿no? Porque no tienen tampoco opción, su opción ya la tuvieron y sirvió para un carajo, ¿no? Cuando el H1N1 fue otro fracaso, y luego compran vacuna que no sirvió para nada, y vacuna contaminada, ¿no? Y que además fue producto, se analizó como un fraude, hubo un fraude en la venta de estas vacunas, ¿sí? Que lo vaya a ver o no lo vaya a ver ahora, y que vaya a ser o no juicio, quién sabe, ¿no? Pero, seguro, el negocio está en las vacunas, eso sí, ¿sí? Porque vacunar a millones, vaya que da dinero, ¿no? Ahora, sí, hay que vacunar, sí, pero que no sea para que se llenen el dinero, se llenen las bolsas de dinero algunas personas que lo único que buscan es eso, ¿no? O sea, una de las cosas que debe ser prioridad en el mundo es la salud, y eso implica que todo lo que implique atender a la salud debe ser de un bien público, ¿no? Y si para eso hay que también expropiar bancos, pues hagámoslo, ¿no? Porque aquí se sucedió cuando lloró López Portillo en su informe de gobierno,
¿no? Y Miguel de la Madrid pegaba brincos en su asiento, ¿no? Diciendo, ya me jodió porque ya me echó a perder el numerito, ¿no? Voy a tener que restablecer o sea, la pertenencia de los bancos a sus legítimos dueños, ¿no? Con todo un proceso de venta que fue patético, igual que Teléfonos de México, ¿no? Con números rojos cuando realmente obtenían ganancias extraordinarias. Bien, entonces, las conclusiones en las que creo que hay que trabajar. 1, es necesario impulsar la solidaridad de todas las personas y las comunidades para ellas mismas generar dinámicas de prevención, de atención a los que enfermen y de exigencia al sistema de salud para que responda oportunamente y de la manera adecuada. ¿Sí? Y esa forma adecuada implica que el gobierno debe contratar a miles de médicos, enfermeras, promotores que deben estar trabajando en esto y con salarios dignos y además con puesto permanente. Porque eso de la precarización está, entre otras cosas, en la contratación, como ha sucedido ahora, ¿sí? De médicos, enfermeras, promotores, químicos y demás, ¿no? Que tienen un contratito por un periodito así, ¿no? Y el numerito es chiquito, además, dentro de la necesidad que ellos mismos reconocen es muy alta, dicen, no, pues no podemos con tanto. Bueno, pues aquí hay prioridades, ¿no? Se paga el FOBAPROA o se atiende a la salud, por eso dije, a veces, y lo digo con toda claridad, hay que expropiar a los bancos y el FOBAPROA a la chingada. Así como el señor López dijo alguna vez, ¿sí? Al diablo con las instituciones, pues yo digo también al diablo con esos capitalistas que acumulan dinero, ¿sí? A costa de que los demás suframos y de que los demás padezcamos y estemos muriendo en la forma en que estamos muriendo. Y los numeritos, por fin los numeritos, ¿no? ¿Qué numeritos nos está presentando el sistema? Llevan varias veces que Julio Volvinic escribe en La Jornada, que es además un apoyador de la 4T, que ha dicho, los números no checan, ¿no? O sea, el número de contagiados que ustedes dicen que hay, no es ese. O sea, López-Gatell presentó en alguna ocasión, y ya no ha vuelto a presentarlo, sí, un modelo basado en Centro Centinela, donde decía, con base en lo que se detecta aquí, nosotros hacemos una aproximación del número total de pacientes, de personas que pueden haberse infectado. Bueno, pues resultaba que su numerito daba que por cada uno que se detectaba había más o menos 9 o 10, entre 9 y 10 más, ¿no? La mayoría, por supuesto, sin síntomas, ¿sí? Asintomáticos, pero portadores y, por tanto, diseminadores del bicho, ¿no? Y entonces, ahí está la otra contradicción. Dice, no es necesario hacer tantas pruebas. Ah, ¿no? O sea, total, si no se las hacemos al que está sano y no tiene síntomas, pero está contagiado, va a seguir contagiando. ¿Para qué se las hacemos, no? Y por eso también, al comparar las cifras, las estadísticas con otros países, que sí están tratando de detectar a esas personas que están infectadas y que están sanas aparentemente, ¿sí? Porque lo que quieren es llegar a ellas y evitar que ellas también diseminen el bicho. Pero aquí no, parece que no importa, ¿sí? Que sigan contagiando, no importa, al fin están sanas. Entonces, ese es el problema, ¿no? Y hoy, entonces, el número que tenemos de contagiados, sin duda, no es 2 o 3, es como 10 veces más alto que el que están presentando, ¿no? Y las muertes igual. No voy a decir mucho, también lean a Julio Volvinic en un análisis que hace de las muertes esperadas contra las muertes observadas, que presentó en la conferencia de la tarde el doctor López Ridaura, donde dice, bueno, a ver, en 20 estados, estas son las estadísticas que tenemos. Y entonces él dice, nosotros esperábamos 130,000 muertes, pues resulta que hay 203,000, ¿no? Y si le sumamos a las que habían, las de COVID y todo eso, bueno, tenemos 70,000 que no nos checan. Ah, caray. ¿Y esas 70,000 qué son? ¿Muertes de qué? O sea, son personas que no fueron atendidas de otras enfermedades y murieron por eso. Si ese es el caso, pues también es por COVID, ¿no? O la otra situación, murieron por COVID, pero pues recurren a la funeraria, al amigo doctor o a quien sea, al presidente municipal o yo sé qué,
a aquellos que tienen capacidad de emitir un certificado de defunción, y por supuesto, para poder hacer las exegias como se debe hacer en México, y atendiendo a la cultura de nuestro país, pues asiéntele por ahí que se murió de lo que sea menos de COVID, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si no, no lo velamos, ¿no? Y no lo enterramos bien, y de todas maneras los panteones ya los están cerrando, ¿no? Entonces nada más entra a veces uno que otro, los familiares directos van y están allí. Bueno, entonces, lo que quiero decir es que hay una atención en múltiples dimensiones de la pandemia, y que tenemos que hacerlo en forma no solo multidisciplinaria, digamos, para los profesionales vinculados a todo, ¿no? Desde el hecho de que se garantice, por ejemplo, que haya agua en las comunidades, que eso es una cosa ligada al COVID, ¿no? Que se garantice que tienen alimentos que están libres de contagio, ¿no? Que llegaron bien y que no se contaminaron en el proceso, ¿sí? O la situación de que cuentan con drenaje, ¿no? Y no aguas negras que están circulando por todos lados, ¿sí? Porque eso también provoca otros problemas, no COVID. Sí, pero sí se asocia a COVID. Ahora, que se garantice que el personal de salud, ¿sí? Cuente con todos los recursos necesarios para atender a la población en forma adecuada, sin estar en riesgo él mismo, y poner en riesgo a su vez a los pacientes, por la misma razón, ¿sí? Y volteemos al sistema de salud, pues es lo que implica, ¿no? Vayamos a otros modelos, innovemos, ¿sí? Y basémonos en las relaciones con las comunidades, en esos procesos a los que aludió Gustavo, de autoorganización de las comunidades, ¿no? Y cuando hablamos de comunidades, igual, Gustavo y yo, no hablamos de las comunidades y de los pueblos de aquí y de allá, que son comunidades, ¿no? Sino de muchas otras comunidades, ¿no? A veces que operan hasta como guetos, ¿sí? Esas también son comunidades, ¿no? Porque el COVID está afectando la vida de los niños, ¿no? Que no se relacionan con otros niños. Está afectando la vida de las mujeres porque en la casa les está yendo del carajo, ¿no? Con el COVID, la violencia intrafamiliar se ha incrementado, ¿no? Y el señor López, otra vez, el de arriba, la niega, ¿no? Sí, y ahí está, ¿no? Y se necesita soporte psicológico, soporte de todo, legal, soporte a veces policíaco, ¿no? Para poder estar atendiendo ese tipo de situaciones que se presentan. Otro caso que está, de sectores que están siendo afectados de manera bastante dramática, ¿no? Los migrantes, ¿no? Primero, el señor López firma el tratado con Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y entre algunos de los acuerditos está, pues tú te encargas de que ya no lleguen acá, ¿no? Y el señor aceptó, el señor López aceptó, ¿no? Y le pusimos la barrera entonces, ya no en el Bravo, sino abajo, ¿sí? Pero a los que pasan, hijo, les va como en feria, porque no tienen derechos, ¿no? Carecen de la atención necesaria, de los albergues en las condiciones óptimas para no contagiarse. Y ya hay demasiadas noticias de albergues que se contagian y donde están los migrantes en condiciones precarias y verdaderamente miserables, ¿no? Otro caso son los campesinos que van en estas rutas distintas de conforme se van dando los cultivos, ¿no? Y que viven en, ¿cómo se llaman estas estructuras grandotas, ¿no? En corralones, ¿no? Casi, ¿sí? En donde están hacinados, ¿no? Y ahí el contagio es altísimo. Y la otra es que los salarios están del carajo, ¿no? Hay muchos casos incluso de campesinos así, de jornaleros, porque son jornaleros agrícolas, son trabajadores agrícolas, ¿no? Que pierden la chamba o sencillamente dicen ya esto no alcanza o ya no estoy dispuesto a vivir estas condiciones y se regresan a sus pueblos y regresan y contagian en sus pueblos, en donde por desgracia, ¿no? Los sistemas de salud son tan precarios que si contagias a 3, contagias a un montón y lo peor es que no hay manera de atenderlos bien. A pesar de lo que digan, las estadísticas que presentan
en distintos estados en la conferencia de López-Gatell, en donde se dice, ¿no?, que están siendo atendidos, que todos las comunidades rurales indígenas están siendo atendidas. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué están matando zapatistas? ¿No? Y no solo zapatistas, sino otras comunidades que no son zapatistas y que también se resisten, por ejemplo, al Tren Maya, al transísmico y a muchas otras cosas, a la instalación, por ejemplo, en Morelos, de esta central termoeléctrica, ¿no? Entonces, hay, compañeros, compañeras que nos están escuchando, toda una faceta de actividades que hay que hacer, pero la primera es ser solidarios. Esa es la primera. Y además, actuar de forma tal que veamos al otro, malo incluso, enfermo, como un igual. Que lo protejamos, que lo acompañemos, que le demos la oportunidad de hablar, que le demos la oportunidad de comunicarse con sus seres queridos y a ellos, a sus seres queridos también, darles esa oportunidad. Es verdaderamente lastimoso oír de a todas las personas que entran a un hospital y jamás fueron vistos nuevamente por sus familiares, ni ellos vieron a sus familiares. O sea, hablan de la realidad virtual y todos estos medios electrónicos que aplican en la educación de manera bastante estúpida, ¿no? Por la forma en la que lo están conduciendo, como si la educación tuviera que ser la misma en todo el país, ¿no? Cosa que ya es más que sabido que no es lo correcto, y hacer una prueba única a nivel nacional, vaya inteligencia, ¿no? O sea, pero bueno, pues igual hay que saber quién es el secretario de Salud, ¿no? El señor Moctezuma era líder de quien protagonizaba justamente un modelo educativo de características privadas y elitista, ¿no? Entonces, lo que tenemos en todo estas posibilidades tecnológicas, ¿sí?, de comunicarnos, aplíquenselo a los pacientes y a sus familiares, denles la oportunidad de comunicarse, ¿sí? Y en todo caso, también hagamos lo mismo que con los insumos para la salud necesarios para la atención del COVID, ¿no? ¿Por qué carambas no desarrollamos nosotros plataformas como Zoom, o como las de Google, o como las de Face, ¿no?, que permitan a todo mundo comunicarse? Cerebros hay aquí para eso. Están el centro de supercómputo del Poli, o el IMAS, el centro de cómputo también de la UNAM, ¿no? Ahorita olvido el nombre, pero que tiene unas capacidades fabulosas. Es el IMAS. No es el IMAS. Y que tiene además una gran oportunidad, entonces, de desarrollarse más, porque eso de que una cosa que también mencionó Gustavo, de que el conocimiento se está haciendo elitista, en el caso de la salud, no sé en otros casos, pero creo que también, antes publicar era gratis, ahora para publicar tienes que pagar, y no cualquier cosita, es una lana. O sea, si tú haces ciencia, o sea, generas conocimiento, cosa que debería ser nada más por eso, aplaudida y pagada, ¿no? Ahora resulta que tienes que pagar para que te publiquen, ¿no? O sea, las revistas de mayor impacto, que además su impacto obedece a razones mercadotécnicas, por cierto, ¿sí? Te piden que pagues, ¿no? Que pagues entre 15 y 50 mil pesos según la revista, según el nivel de impacto. Ah, bueno, entonces si tú escribes un articulazo y no tienes 50 mil pesos, pues lo publicas en una revista de nivel de impacto bajo, y eso impacta sobre la evaluación que te van a hacer a ti en todos los sistemas de evaluación de CONACYT y de tu propia institución educativa, ¿no? Entonces, vaya, COVID es mucho más que una enfermedad y una pandemia, ¿sí? Gustavo bien lo dijo, ¿no? Está siendo el pretexto perfecto para hacer el cambio civilizatorio que pretende el capitalismo, ¿no? La visión neoliberal más retrógrada. Pero también nosotros tenemos opciones, ¿eh? Y también nosotros utilizamos estos medios, como ahorita lo estamos haciendo, para presentar puntos de vista, debatirlos, confrontarlos con las ideas de otros. ¿Nos podemos equivocar? Claro que sí, ¿no? Pero también podemos acertar. Y además vamos construyendo.
y vamos generando interés en ver a este fenómeno como un fenómeno diferente, no como el que lo están presentando, y mucho menos con el miedo por delante. O sea, yo estoy de acuerdo en algo que dice López Obrador, no hay que tenerle miedo a la pandemia, sí, pero no hay que ser tarugos, ¿no? Tampoco hay que hacerlo a lo sonso y con medidas que no tienen que ver con lo que realmente se requiere para salir adelante. Y hasta aquí la dejo y luego le seguimos. Yo los invito a que vamos a poner una página por ahí, ¿no? Y ya hay dos, por lo menos, la Marcha por la Ciencia, que es un grupo que aglutina a científicos de todas las disciplinas, ¿no? Y que normalmente en abril organiza una marcha en la que se plantea una serie de ideas sobre lo que se debe hacer, cómo se debe financiar la ciencia y qué cosas deben respetarse en los derechos de los que hacemos ciencia en este país. Pero hay, incluso hoy, y esa sería una cosa que vamos a proponerle a los compañeros de la Sensuici, que es una coordinadora de organizaciones sindicales y colegios académicos y de científicos, que ha propuesto una ley de ciencia y tecnología y la sometió ya a la Cámara de Diputados. Bueno, vamos debatiendo, vamos hablando sobre eso y vamos incluyendo allí lo que se debe hacer en ciencia sobre COVID y sobre la... Se puso en mute tu micrófono, Pati. Sí, lo sé. Sí, sé que se puso en mute. No sé si me escucharon el final. ¿Se escuchó el final? ¿No? O sea, toda la invitación a lo de la Marcha por la Ciencia y la necesidad de que este asunto sea de alguna manera discutido de manera pública, que lo pongamos en foros, en páginas en donde todo el mundo pueda opinar y donde todo el mundo suba publicaciones, opiniones, experiencias, ¿no? Dinámicas que se están generando y que ayuden a, de alguna manera, generar intercambios de puntos de vista de todos aquellos que saben más o saben menos, no, ahorita sí ya se oye, saben más o saben menos, pero están viviendo la pandemia, ¿no? Y que por lo tanto saben de lo que significa y de lo que podemos y debemos hacer. Como siempre, amigo, un gusto compartir contigo un foro. Muchas gracias. Agradecidísimo de tener voz y de escucharte y de poder compartir. Amigazo. Adiós a todos aquellos los que nos escucharon y esperamos muy pronto, volver con otros a hablar de esto y demás. Mucho más. Mucho más. Muchas gracias. Gracias a todos.